voy a hablarles sobre el autocuidado y voy a enseñarles algo que me encanta de este tema, algo de la resiliencia. Pero también pienso que una de las cosas que podemos hacer que nos puede ayudar más que otra cosa es conectar más con nuestros pacientes y las familias. Estoy convencido que yo estuve muy agotado por hace 12 años y en esos momentos tan difíciles lo que más me preocupaba era el no querer estar con pacientes. Era muy triste porque me sentía muy culpable porque sabía que me necesitaban y yo no iba. Hacía todo lo posible para evitarlos. Y eso era muy difícil para mí. Entonces voy a hablar un poco de los cuidados paliativos y por qué tenemos que asegurarnos de enfocarnos en la calidad de vida y el sufrimiento. Y cuando hacemos eso tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Hablamos del sufrimiento y una de las cosas más importantes que podemos hacer es conectar con las demás personas. No puedes ofrecer estos cuidados y estar agotado. Te pueden inspirar algunas cosas que yo dije, capaz que estás pensando, sí, tengo que tener más compasión y puedo sufrir con mis pacientes y sus familias, pero si estás completamente agotado, no vas a poder. Entonces, cuando pensamos en estas técnicas y escuchar y nuestro corazón y nuestro equipo y en acercar al niño y comunicar bien, yo les voy a decir que para mí la barrera número uno en esta habitación probablemente es que estamos un poco agotados. Estamos un poco agotados de más. Entonces, quiero que hagan este test. Voy a leer cada parte del test para ustedes. Van a responder 5 puntos. 5 es siempre, 4 es la mayoría del tiempo, 3 es más de la mitad del tiempo, 2 es menos de la mitad del tiempo, el 1 es a veces y nunca es el cero. Entonces hay que responder estas preguntas. Me he sentido muy bien en las últimas semanas, las últimas 2 semanas, no solo la noche pasada en Fun Fun, las últimas 2 semanas. Me he sentido calmado y relajado, sentido activo y con vigor. Me levanté sintiéndome fresco y descansado. Mi vida diaria ha estado llena con cosas que me interesan. Cuando hagan este test, van a sumar estos resultados y van a llegar con un número entre el 0 y el 25. Quiero que lo multipliquen por 4. Un poco de matemática. Multiplicar por 4. No les voy a pedir su número. Les voy a decir mi número propio. Mi número es el 88. Si su número es 60 o menos, es probable que pueda estar muy agotado. I'm putting this Les estoy mostrando esto no porque quiera que se sientan mal con respecto a esto, pero sino porque es muy difícil poner un espejo delante de nosotros y ver dónde estamos. Creo que es un poco, puede dar miedo. Es una buena herramienta que les recomiendo usar. Es WHO5, el índice del bienestar. Es algo que uso regularmente para asegurarme de estar bien. Porque el autocuidado no es ser egoísta.
Voy a dejar que los intérpretes lo hagan. ¿Qué es el burnout? Es estar agotadísimo en el contexto de la definición específica. En general, no queremos estar en el trabajo, queremos estar en casa. ¿Qué cosas nos indican este agotamiento? Irritabilidad, sí. No querés ir a trabajar. No poder dormir bien. Hay mucho por acá. Tengo que empezar a moverme hacia acá. Me estoy acercando mucho a este grupo y estoy ignorando a los demás, disculpen. Entonces ustedes ya saben esto. Dolores de cabeza, dificultad con el dormir, la tristeza del domingo, no querés ir a trabajar, dormir demasiado, dormir muy poco. El autocuidado no es egoísta o egoísmo. Bueno, voy a aprender esto para el final. Esto es muy interesante cuando pensamos en la trayectoria de la fatiga de compasión. Se lo voy a explicar con el método de Justin Baker. Hay 4 fases: una saludable, una irritable, la de zombie. En la primera estamos muy cometidos y estamos muy bien y tenemos mucho entusiasmo, te voy a ayudar. Cuando estamos irritables empezamos a tomar atajos. Empezamos a denigrar a la gente con la que nos juntamos y tenemos un humor un poco extraño. Después hay un distanciamiento y los pacientes nos empiezan a irritar. Queremos evitar el dolor y la tristeza. La fase de zombie, esa desesperanza pasa a enojo y no nos gusta la gente, no tenemos tiempo para los pacientes, no tenemos tiempo para reírnos o para la diversión. Les voy a mostrar los términos técnicos y creo que es algo muy interesante. Esto lo hizo Charles Fegley, que habla de la fatiga de la compasión. A veces me pregunto por qué hay tanto riesgo para la gente de estar demasiado fatigados, y voy a hablar de eso. En nuestro trabajo tenemos que darnos cuenta que estamos muy expuestos al sufrimiento. Tenemos la habilidad para entender la preocupación y tenemos la habilidad empática. Esas 3 cosas son las que terminan generando nuestra respuesta empática. Y ahora podemos decir compartimentalizar. Y todo eso lleva a ese estrés, un estrés que nos queda de compasión. Ese estrés se le agregan otras cosas en la vida y esa exposición al sufrimiento, recuerdos traumáticos, y esas 4 cosas llegan a la fatiga de compasión. Creo que ayuda mucho pensar en esto porque algunos de nosotros tenemos mucho riesgo porque tenemos esta habilidad empática para darnos cuenta. Y tenemos que acordarnos que la autoayuda no es egoísmo. ¿Y por qué nos cansamos mucho? A veces es por trabajar mucho, pero además por tener poco control y mucha responsabilidad. Y yo lo que les quiero decir es que lo que se puede controlar de forma más fácil, y probablemente en lo que sean peores, es estar pendiente, ser consciente de uno mismo. ¿A cuánto le sorprendió el tema del número, con su propio número? ¿A nadie le sorprendió? Sí, yo veo mucha gente que me dicen que no con la cabeza. A veces nos sorprende porque no estamos pensando en esto de forma regular y en realidad pensamos que el autocuidado es egoísmo, pero no lo es.
De hecho, voy a usar algunas de las técnicas que creo que funcionan mejor para gente empática como ustedes. Se llama culpa. Si ustedes no se cuidan, no van a poder estar ahí para los pacientes en el futuro que los necesiten. Los pacientes que te necesitan no vas a poder estar para ellos. Entonces tenemos que asegurarnos de monitorearnos a nosotros mismos. Hay vulnerabilidades psicológicas de cada uno. Y les voy a decir mientras las menciono, me quiero enfocar más en las fortalezas. No sé quién es esa persona. Esto es una de esas cosas que yo no me tomo muy en serio en realidad. E intento dedicarme al crecimiento. Y creo que hay cosas que todos ustedes pueden hacer y pueden aprender de esto. Que yo creo que van a... Nos queremos concentrar en ser consciente de uno mismo. ¿Cómo podemos ser conscientes de nosotros mismos? Capaz que tenemos que fijarnos qué es lo que nos está estresando. Tengo unas estadísticas muy feas para mostrarles. ¿Tienen nurses? No. Que en Estados Unidos hay nurses que pueden prescribir. Son como extensiones de los médicos que pueden dar recetas. En ese grupo, lo que encontramos es que hay un 20% de ese grupo en Estados Unidos que quieren y están planeando dejar su trabajo próximamente. 20%. Es un desastre. No podés tener un 20% de gente dejar ningún trabajo, es un desastre total. Y si miramos algo de la asistencia de los médicos, que es un rol muy similar, vemos el mismo número. 20% querían dejar su trabajo. Y era mucho más común si no sentían que se los valoraba por el equipo con el que trabajaban, si no sentían que se los alentaba a conseguir sus propios objetivos profesionales y si no se los reconocía por sus contribuciones. Entonces, para ustedes, los que son líderes y los que trabajan en un equipo de cuidados paliativos, ustedes se preguntan cómo nos cuidamos entre nosotros. Intentamos valorarnos, ayudarnos a conseguir sus objetivos profesionales y queremos reconocer las contribuciones de los demás y eso ayuda mucho. Esto da mucho miedo. Estos son los médicos. Y no solo son los médicos, sino que los médicos en St. Jude. ¿Ven este número? 28% llegaron al criterio de el agotamiento. 28%. Y esto es antes de la pandemia. Esto es en 2019. Y las frases que nos dijeron es que hay una gran dificultad en balanceo de los trabajos y hay demasiadas reuniones. No tengo suficiente apoyo administrativo. Tengo una gran dificultad integrando mi trabajo y mi vida personal. Me gusta leer estas frases. Solo se puede seguir haciendo esto durante un tiempo antes de que todos estos requisitos, y de nuevo, esta incoherencia entre todo lo que se espera. Hay días en los que tengo reuniones todos los días y me agrega muchísimo estrés. Y quiero leerles las últimas. Mis hijos lloran cuando traigo mi portátil. Acabamos de ir de vacaciones y me dijeron, por favor, no traigas tu laptop. Y les dije, desafortunadamente tengo que traer mi laptop. Tenemos que poder desconectar en algún momento. Tenemos que poder tomar vacaciones. Tenemos que saber que el autocuidado no es egoísmo. Les conté sobre mi hermano, que es un médico, que es mucho más difícil tratar a pacientes que están falleciendo que ser un contador.
Les diré que es mucho más difícil ser un contador, pero ¿es cuidar de pacientes como Jessica algo que nos lastima? Y normalmente sí, esa sería la respuesta. Nos pone en un riesgo. Nos pone en un riesgo eh, cuidar a pacientes cuando nos sentimos muy cercanos a ellos. Lo importante es que nosotros importamos, estamos en riesgo, estamos completamente agotados. Nos tenemos que dar cuenta de esto. Podría haber una percepción de que el niño está sufriendo o que la muerte fue inesperada o puede ser que en el ambiente laboral hay falta de respeto cultural y después tenemos que pensar qué es lo que hizo el COVID. Bueno, les cuento, hizo todo peor. Les voy a compartir un par de citas que me parecen interesantes de estos estudios. Todos estábamos asustados de traerlo a nuestras casas, pero también había un duelo de la comunidad. Me acuerdo de estar sentado en mi patio y era la misma vez que en Italia había tenido 250 muertes en un día y pensé, ¿cómo es posible esto? Y en un momento Estados Unidos tenía sobre 6.000 muertes. Era increíble. Había una gran cantidad de duelo de las comunidades. Mucha gente contempló no quedarse trabajando en el sistema de salud. Eso es lo que pasó en Estados Unidos en este estudio y fue interesante porque los equipos se tuvieron que dar cuenta que tenemos que hacer el trabajo, tenemos que decir a la salud. Muchos de nosotros sentimos que mientras que teníamos que priorizar algunas cosas en el COVID, los cuidados paliativos no fueron priorizados durante el COVID porque debería haber sido, porque hubo mucha muerte y mucho sufrimiento. Lo que me molestó más con el COVID fue esto. Fue mi propio autocuidado. Fue la primera vez que me estaba peleando constantemente con nuestra administración. Estaba constantemente diciendo, esta familia tiene que poder llevar al hermano de la persona que está enferma. ¿Cómo no puede encontrarse con su hermano? ¿Cómo no pueden estar los dos padres a la misma vez visitando a su hijo? ¿Qué estamos haciendo? Y era muy fácil decir, tenemos que proteger al resto del mundo del COVID. Eso era muy fácil. Lo difícil era reconocer el daño que estábamos causando por no permitir que la familia esté ahí. Y vamos a sentir ese daño durante muchas generaciones. El autocuidado no es egoísmo. Elena nos dirigió en un ejercicio muy hermoso y hay un montón de cosas que podemos hacer al respecto de esto. Cuando pensamos de alguna de las cosas que podemos hacer, me encanta esta diapositiva porque decís, sí, comer sano, salir afuera, hacer ejercicio, ¿y qué hacemos? Comemos papas y miramos Netflix sin parar. No es necesariamente malo, pero les digo que el autocuidado, a no ser que lo estemos haciendo, es difícil hacerlo y comenzar a hacerlo. Y el autoconocimiento y es importante porque tenemos que conocer nuestras fuerzas y también nuestras debilidades. Les mostré el índice de las preguntas de Q5. Y tenemos que saber que no somos perfectos. Y les voy a mostrar una técnica que yo uso personalmente. Así es como pensamos que somos nosotros. Llegamos cantando triunfales, pero en verdad nos sentimos un poco más como esta otra imagen. Sí, lo admitimos realmente.
Y eso no es malo, eso es realidad. No es hasta que admitimos que así somos, es el momento que podemos hacer algo al respecto. Cuando pensamos en cosas con médicos que tienen mejor estado, es por sus mejora de relaciones personalmente y profesionalmente. Tienen, se cuidan físicamente. Yo amo salir a caminar, hoy caminé por la Rambla y fue hermoso. Es sobre la conciencia espiritual y trascendental. Para mí, rezar es muy importante y me ha ayudado mucho en mi autocuidado. También tenemos que crear una actitud filosófica hacia la vida. No podemos tomarnos a nosotros mismos muy seriamente. De hecho, si miran mi charla TED, decidí, decidí empezar mi charla usando esta ropa que se ve en la imagen, pero cuando estaba haciendo mi práctica, todos los líderes escucharon lo que iba a hacer, me dijeron, no, no puedes hacer eso. Todos los líderes dijeron no. Ok, bueno, tengo que hacer una práctica, déjenme intentarlo y después veré. Yo sabía que iba a ir bien, entonces salí ahí vestido así, salía todo bien. No nos podemos tomar muy seriamente. Nuestros trabajos son muy serios. No, no lo tenemos que tomar tan seriamente. Somos un equipo, no es solo sobre si yo no estoy ahí, las cosas van a salir bien, todo va a salir bien. Tenemos que encontrar apoyo en el ambiente laboral. Podemos necesitar que alguien nos avise cuando estamos haciendo algo mal. Hay dos miembros del equipo que tienen permitido decirme, decirme, parece que estás un poco cansado. Justin, you seem a little bit burned out. Justin, parece que estás un poco cansado. Podrías tomarte un tiempo de descanso, porque a veces no lo vemos nosotros mismos y me pasa una vez cada 3 o 4 meses y me lo tomo muy en serio, cancelo reuniones, me tomo momentos al fines de la semana para poder enfocarme en otras cosas y finalmente tenemos que intentar encontrar un significado. Si hemos aprendido un montón sobre el cuidado de los pacientes. También nos va a ayudar a nosotros si podemos encontrarle un sentido a todo lo que estamos haciendo. Las personas me piden hablar sobre los límites y no voy a hablar mucho de esto, pero lo que voy a decir es que tienen que poder irse del trabajo y estar presentes en sus hogares. Si están constantemente llevando a tus pacientes a tu casa, en tu cabeza, no por llamada, pero si tienen acceso constante a ti, ese es un problema, porque tienes que desarrollar un mecanismo para poder tener tiempo lejos del trabajo, para poder ir al trabajo y estar constantemente presente. Eso es vital. Eso es lo único que voy a hablar de los límites, porque muchos de nosotros, si lo piensan, decimos, sí, le di mi celular a una persona y te puedes sentir culpable y no es el problema que se lo diste al padre, sino que me importa que no te permitiste tener tu momento personal. Eso es lo que tenemos que enfatizar. Y después voy a mencionar que tenemos que reconocer que nuestros pacientes, como hemos hablado, cuando fallecen, nos duele a nosotros también y tenemos que aprender a duelar bien. Tenemos que tener algún tipo de ritual. Y no sé qué va a ser para ti. Para mí, cuando era un neurooncólogo, escribía una carta larga para cada uno de mis pacientes. Ya no lo hago como un doctor de cuidados paliativos,
pero antes escribía una carta larga y tenía una reunión personal con los familiares. Ayuda mucho saber que el equipo sabe lo que estás haciendo, y para nosotros como un equipo escribimos una tarjeta, y durante la reunión con nuestros pacientes hablamos sobre nuestros pacientes y cómo eran como persona, y los recordamos. Cuando pensamos sobre actitudes para no realizar o esquivar, son el cuando pensamos sobre Lone Cowboy, es que pensamos el vaquero solitario. Tengo la mejor relación con ellos, lo voy a hacer, no debería darle mi celular, pero lo hice igual porque me aman. Ese es un tipo de actitud terrible, porque la relación tiene que ser establecida con el equipo, no solamente con el individuo. Pasivo-agresividad. En la pediatría tenemos un gran problema de esto. No, no hablamos sobre el problema directamente, sino que decimos, ya fue. Y permitimos que se empeoren en el equipo en vez de guiarlos. Y nuestro equipo pasó por esto. El crecimiento del equipo es crear, actuar. Pero cuando piensan sobre esto, cuando crece el equipo, puede ser muy difícil y puede haber un montón de pasivo-agresividad, y tenemos a 3 miembros que abandonaron el equipo porque no nos estábamos cuidando entre nosotros. Bueno, estamos por terminar. Vamos a ver si termina el video. Pero primero vamos a tomarnos un momento para practicar lo que estamos hablando. Tuvimos una sesión muy linda contigo y voy a hacer algo más rápido yo. Vamos a parar. Muy parecido a lo que hizo Elena. Esto lo hago 10 o 12 veces al día. La S es una sigla. Primero parar, después respirar, a veces 2 o 3 veces. Siento un poco de estrés en la espalda, entonces mientras respiro estoy intentando aflojar un poco esa tensión. Estoy observando, esa es la O, observando cómo me siento y sigo respirando. Para mí, al final, tengo 2 partes. Primero, una pequeña oración que es decirle a Dios que me use. Y luego sigo con el día. Esto es genial, es algo increíble que pasó recién, porque esto lo hago todo el tiempo, entonces tengo mucha práctica, pero en como 30 segundos, a veces un minuto entero, pero en un minuto o menos puedo estar totalmente presente con ustedes. Y puedo estar totalmente presente con la siguiente familia, por ejemplo. Puedo ver una familia, conectar con ellos, puedo llegar a llorar incluso y estar en un momento muy difícil, pero una vez que me salgo, paro, hago esto, hago todo esto, dejo ir estas tensiones antes de ver al siguiente paciente. Además hay que tener un plan. Y hay muchos planes, estas listas ordenadas de cuidados paliativos. Yo he intentado eso, pero me hace sentir mal conmigo mismo en realidad. Porque el ejercicio es el primero de todos y eso no me interesa. Pero les voy a decir, You need to do more of those. Those things. hay que hacer esas cosas que te hacen bien y hay que hacer menos esas cosas que te hacen mal. Lo mejor que puedas. Y una cosa que creo que hay que hacer es reconocer que si no tengo un plan, estoy planeando para fracasar. Porque mi plan es, bueno, lo que sea.
tenemos que ser mejores, tenemos que pensar mucho en esto. Porque el autocuidado no es egoísmo. Les mostré esto antes. Bueno, ese es un video genial. Todos saben Joanne Wolf, la conocen. Esa es Joanne, aquí está a la derecha. Y esta es mi mentora, o lo contrario, que es una referente de los cuidados paliativos. Y su equipo. Do you know what that reminds? ¿Saben a qué me hace acordar eso? Fun Fun. Eso me recuerda de Fun Fun. Entonces su equipo salió a hacer alcohol. En Mercedes, tu equipo fue a Fun Fun y capaz que consumió un poco de ese alcohol. Quizá, no lo sé. Y después mi equipo, tiramos burbujas, soplamos burbujas. Pero la verdad es que tenemos que asegurarnos de que estamos cuidándonos los unos a los otros. Entonces vamos a cerrar ahora y vamos a intentar reproducir el video. Y acá unos puntos de resumen. Primero que nada, hay muchos koalas acá. No me había dado cuenta hasta que miré, hay muchos de los koalas. Parar, hay que no estar no tener mucha hambre, o estar enojado, ansioso, solo, estar muy cansado. Y cuando te pasan alguna de esas cosas, no hay que tomar decisiones. Hay que respirar, en realidad hay que parar y respirar. Hay que concentrarnos en lo bueno. Muchas veces nos enfocamos en lo negativo y no reflexionamos sobre lo bueno. Después transición, esto es algo de lo más importante que yo hice. Lo que intenté es que al irme de St. Jude, el tiempo era completamente mío. Y cuando iba a St. Jude, ese es mi tiempo también. Nadie me puede llamar de mi familia cuando estoy trabajando. Puedo escuchar a la radio de deportes, puedo rezar, puedo hacer lo que quiera. Pero mi familia sabe que ese es mi tiempo, lo necesito. Entonces hay que pensar en esa transición. Reírse cuando uno puede. Cuando se trae la risa puede ayudar muchísimo. Esto me encanta. Recuerden que esto también va a pasar. Les digo que esto es de las dos formas. Cuando las cosas son muy buenas, eso va a pasar. Y cuando las cosas están yendo muy mal, eso también va a pasar. Hay que seguir moviéndonos adelante. Tenemos que acercarnos a nuestra fe, lo que sea que tengamos fe. Esto es una práctica que está estudiada, que el agradecimiento cura. Si uno se levanta cada día y por 30 días escribimos 3 cosas por las que estamos agradecidas, y solo hacemos eso por 30 días, el cerebro cambia su funcionamiento. Tu agradecimiento sale a flote y cambia tu punto de vista. Y al final tenemos que hacer un plan. Y si fallamos, si no hacemos un plan, estamos planeando a fracasar. Y lo último es que tenemos que elegir sufrir con nuestros pacientes y familias. Tenemos que ser la compasión. Mientras pensamos esto, quiero contarles esta historia. Y esto es lo último que van a ver. Y eso es una chica muy impresionante. Su nombre es Nightbird. Y la van a ver acá. Está en America's Got Talent. Y es genial. Me encanta esta última frase. No puedes esperar a que la vida sea más dura para decidir ser feliz. A que no sea difícil para ser feliz. Y cuando lo conoces, decís, ¿cómo puede ser que haya dicho eso? ¡Wow! Bueno, para cerrar este tiempo juntos, me inspira tanto Neighbor, ¿no? A ustedes, ¿no? Lo que quiero alentarlos a ustedes es a decirles que no pueden hacer el trabajo que es su llamado sin cuidarse de ustedes. Simplemente uno no puede evitar la realidad de que la vida es muy difícil y nuestro trabajo es muy difícil, que nuestras instituciones no están respondiendo a nuestras necesidades,
Y tengo que desafiarlos a cuidarse mejor de ustedes mismos, porque el autocuidado no es egoísmo. Ha sido una enorme alegría estar con ustedes hoy. Siento que hemos conseguido algo muy importante. Siento que ha pasado algo muy especial y estoy muy agradecido de ser parte de su familia. Estoy muy agradecido por la invitación, muy agradecido por la experiencia que tuvimos juntos y la verdad que estoy muy feliz de que me hagan las preguntas que quieran.